Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola queridos hermanos, bueno, vamos a iniciar con el tema 22 de nuestra catequesis de No Son del Mundo. Ya estamos en el bloque número 6, ya el último y ya casi para terminar nuestra catequesis. El tema de hoy es el tema libres de, para ser libres para. Y antes de que iniciemos con nuestro tema, nos vamos a poner en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que sea su luz la que haga que nuestra mente se disperse para que cada uno de nosotros entienda mejor este tema y sobre todo para aprender a vivir en esta libertad que Dios quiere para cada uno de nosotros, siempre en el cumplimiento de su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues el tema se llama libres de, para ser libres para. Lo importante es ser libres para. El ser libre de es solo la condición previa necesaria, incluso en el ser libre de. Es más importante la libertad interior, espiritual, moral, psicológica, cultural, que la exterior. Más importantes son los valores espirituales que los materiales económicos, más lo intelectual y lo cultural que lo político y lo económico. Nos enfrentamos aquí a dos situaciones. Primero, habla de la importancia de la libertad, pero una libertad encauzada, una libertad con la que vamos a saber qué hacer, ya que podemos incluso ser libres, no estar en una cárcel, no estar encadenados, pero tener una esclavitud interior. Por eso nos habla de una libertad interior más importante que incluso la libertad exterior, ya que podemos nosotros vivir, como les decía, en esa libertad y sentirnos esclavizados por las situaciones espirituales, morales o psicológicas que no nos permitan avanzar. Incluso una persona puede estar encerrada en su casa, en la cárcel o en alguna situación difícil y no sentirse esclavizada. Es como la situación que estamos viviendo ahorita. El quedarnos en casa para algunos es un tormento, porque a pesar de que siempre estamos en casa, el simple hecho de dar una orden de estar dentro puede hacernos sentirnos dentro de una prisión, porque no tenemos una libertad interior. Quizá en México las mujeres son libres, pero hay muchas que no se sienten en la libertad de estudiar, de trabajar, de opinar. Entonces, aunque no tengamos una libertad exterior, podemos vivir esa esclavitud interior. A eso se refiere con la libertad interior, espiritual, moral y psicológica. El hecho de que tengamos tantos tabús o tantas cadenas que nos hagan no vivir de la manera que queremos. Vamos a continuar con nuestro tema. Dice, el primer grito del cristiano oprimido es la alabanza, como Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Esto lo encontramos en Hechos 16:25. Les voy a leer esta cita de Hechos 16:25. Dice, hacia la medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel.
todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se soltaron las cadenas. Fíjense cómo dice, el primer grito del cristiano oprimido es la alabanza, es decir, una oración de exaltación a Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un problema o tenemos una opresión? Pues empezamos a pedirle a Dios, pero a quejarnos, a pedir en ese sentido de sentir que necesitamos algo más y no de dar gracias a Dios por lo que estamos viviendo, no de dar esa alabanza y esa exaltación a Dios. Y Dios hará el resto, Dios hará sentirnos en esa libertad como lo hizo en esta cárcel de Filipos, esta gran exaltación, y no es el primer situación de libertad que se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles e incluso en toda la historia de la salvación. Incluso no es el vivir oprimidos, sino el que nos sintamos oprimidos en el cómo vivimos. Ahora se busca ante todo la liberación política, que evidentemente es algo necesario, pero recordemos lo que decía ya Evangelii Nuntiandi del 30 al 38. Recordemos que Evangelii Nuntiandi es un documento del Concilio Vaticano II que nos habla de la evangelización y que será muy importante que lo puedan leer, sobre todo en estos numerales, para que no únicamente nos quedemos con esta información que es ya muy resumida. Bueno, pero Evangelii Nuntiandi ya desde este tiempo nos habla de la liberación y dice, tratando de la liberación en el marco de la evangelización, que hay que evitar reduccionismos en la misión de la Iglesia a un proyecto puramente temporal, objetivos con una perspectiva antropocéntrica, salvación reducida al bienestar material, actividad reducida a iniciativas de orden político o económico, poniendo en segundo término o incluso olvidando toda preocupación espiritual y religiosa. Antes de que hablemos de este tema, vamos a contextualizarnos muy bien en esta situación de la evangelización con el sentido de la libertad. Recordarán ustedes que en el Evangelio Jesús se vio como en algunas situaciones difíciles porque aunque los judíos hablaban y esperaban a un Salvador, a un libertador, esperaban más como un libertador político, alguien que les quitara el imperio romano, que es los que los tenían dominados en ese momento, y antes otros, ¿no? El número de guerras que tuvieron que enfrentar. Entonces ellos esperaban más bien un líder político que los hiciera incluso a lo mejor un pueblo rico, un pueblo que dominara a otros pueblos. Eso es lo que esperaban ellos de Dios y del Mesías. Entonces, cuando ven que su libertad o que su proyecto de evangelización iba más al vivir en la libertad de los bienes materiales, a vivir en esa libertad en los bienes espirituales y a exaltar al oprimido, al enfermo, a la mujer, a aquellos que no tenían derechos en esa sociedad, pues como que a los judíos eso no les va gustando y entonces no ven en él el libertador que querían. Es decir, no toman la libertad que Dios les daba en ese momento. Ahora regresemos al texto de Evangelii Nuntiandi, porque es precisamente lo mismo. A veces se busca en la evangelización una libertad, pero una libertad política, cultural, social, y no una libertad interior. Y entonces nos vamos decepcionando porque nosotros quisiéramos que el Evangelio cambiara radicalmente en nuestro tiempo, cuando al primero que tiene que cambiar es a nosotros mismos, para que nosotros seamos ese agente de cambio en el mundo. Es decir, sí va a haber una libertad, sí hay un proyecto de salvación en cuanto a esta libertad económica, política, a esta justicia social, si quieren así verlo, pero no va a ser que Dios mágicamente lo haga. Tiene que liberar a nosotros mismos, a liberarnos nosotros, dejarnos liberar por Dios, para nosotros hacer este agente de cambio en la vida. De otra manera no se puede. Entonces, no nos podemos reducir, habla aquí de los reduccionismos, a la misión de la Iglesia, a esta libertad política y social, sino va más allá, a la salvación del hombre, no a la situación económica y material, política, sino también más bien a lo espiritual. O sea,
Sí, claro que es importante que nosotros ayudemos al pobre, al necesitado, que nos dejemos ayudar, que liberemos incluso a las personas que viven en la violencia y todo. Pero para que esto pase, tiene que primero aterrizar el evangelio en el corazón del hombre para que el hombre no cometa este tipo de cosas. No es solamente esta ráfaga como violenta de libertad, sino una libertad bien encausada, una libertad en la que quieran vivir. Continúa diciendo, la liberación evangélica no puede reducirse a la simple y estrecha dimensión económica, política, social y cultural. Evangelii Nuntiandi número 33. Pensemos un momento a lo que pasaba en principios de este año con estas mujeres que se manifestaban por los derechos, por la igualdad de género y todo. Eh, Hasta donde nosotros podemos observar, ninguna de ellas vivía esclava. Sin embargo, en su pensamiento, en sus ideales, quizá vivían bajo esta esclavitud y bajo esta situación que ellas demandaban. Sin embargo, el Evangelio tiene que ir más allá a la valoración de la mujer como esa persona tan amada de Dios, al don de la vida que se permite a través de la mujer y bueno, a tantas cosas que la mujer vive de Dios hacia ella misma. Y aunque viviera en toda esa libertad, si no ha sido traspasada por el Evangelio, si no ha tenido un encuentro con Cristo, pues puede que llegue a este momento de represión más de liberación en estas manifestaciones. Y así cuántas cosas hemos visto. Mientras se quieren liberar en cuanto a algunos ideales, también viven en la esclavitud de la muerte pidiendo pues el aborto como algo legal, ¿no? Y cuántas cosas así nos hemos encontrado a lo largo de la vida, personas que van haciendo política en la propia religión para su propio beneficio, para atraer a otras personas hacia sí mismos. Continúa diciendo, la iglesia asocia pero no identifica nunca liberación con evangelización. Son inseparables pero no son lo mismo. Son inseparables pero no son lo mismo. Es decir, a través de la evangelización, a través de esa transformación en Cristo, a través de ese vivir como en la voluntad de Dios, se va a experimentar una liberación, pero no una liberación como la que piden unos pueblos o como la que esperaban los judíos, sino una liberación del interior hacia el exterior. La liberación de es necesaria para poder ser libres para. Necesitamos experimentar a mayor profundidad y extensión la salvación de Jesús, que implica liberación de todos los niveles, siendo libres de, en vistas a ser libres para servir a Dios y al prójimo, para el desarrollo máximo del individuo, de la familia, de la iglesia y la sociedad. Es decir, primero tenemos que identificar de qué nos tenemos que liberar para poder vivir libres de esa manera. Porque si nosotros no identificamos qué es lo que tenemos que quitar, qué es de lo que tenemos o de lo que vivimos esclavos, no tendremos una causa para ser libres. No podremos entonces vivir en esa libertad. Vamos a regresar al Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés iba a liberar al pueblo de Israel? Bueno, ellos se asumían esclavos. Ellos sabían que vivían como esclavos, que no vivían de esa manera. Sin embargo, ustedes recordarán, y con eso iniciamos esta catequesis, los que llegaron en el tiempo de José el Soñador, los que llegaron como refugiados a Egipto, vivían de cierta manera, tenían privilegios por ser como invitados, como refugiados en el pueblo de Egipto. Pero una vez que esas generaciones fueron muriendo, que murió José, que murió el faraón, entonces estos israelitas dejaron de ser los invitados para convertirse en los empleados, en los esclavos de los egipcios. Los que nacieron en Egipto, ya no sabían qué era ser libres, porque siempre habían vivido en Egipto. O sea, siempre habían vivido esclavos, no sabían vivir en otra situación. Eso fue lo que pasó cuando salieron del Mar Rojo. A pesar de que sabían que no vivían en buenas condiciones, al cruzar ese mar, al ver el prodigio de Dios en la libertad, no supieron vivir su libertad en el desierto. Y entonces empezaron a quejarse con Moisés y decían, bueno, en Egipto teníamos por lo menos ajos y cebollas para comer. En Egipto teníamos en dónde morir.
En Egipto teníamos y preferían esa esclavitud de Egipto que vivir en la libertad. ¿Por qué? Porque no habían sido capaces de identificar de qué se tenían que liberar para vivir en esa nueva vida libre y entonces poder tener esa manera mejor de vivir. Por eso es que todas esas generaciones que salieron de Egipto murieron en el desierto y los que eran generaciones nuevas, los que nacieron en la libertad, fueron los que pudieron entrar en la tierra prometida. Entonces, tenemos que liberarnos de esas esclavitudes para ser libres para el servicio de Dios. Pongamos un ejemplo. Suponiendo que tú tienes una enfermedad, tú le pides a Dios que te libere de esa enfermedad, que te libere de ese problema, que te libere de esa preocupación. ¿Y para qué le estás pidiendo tú a Dios que te libere de eso? A lo mejor tú le dices, ay Señor, libérame de esta enfermedad para que yo pueda hacer esto, aquello y el otro. Pero tú no te ves libre de esa enfermedad o de ese padecimiento para servirle a Dios. Entonces, ¿para qué quieres ser libre si estás pensando en otras cosas? O incluso a lo mejor ni siquiera queremos ser libres. Es como la mujer que vive bajo la situación opresora de un marido autoritario, pero no quiere vivir de otra manera. O sea, ella dice, si tú le dices, bueno, pues vive de otra manera, trabaja tú para que no dependas, dice, no, pues yo solo así sé vivir. Entonces, ¿para qué quieres ser libre? ¿Para servir a Dios? ¿Para ser un mejor individuo? ¿Para tener una familia mejor? ¿Para ser un servidor en la iglesia y en la sociedad? ¿O simple y sencillamente prefieres vivir en la esclavitud como el pueblo de Israel, ¿no? Ahí esclavo de tu pecado, esclavo de tu enfermedad, porque así estás acostumbrado a vivir. Y si no tienes esa esclavitud, pues no sabes qué hacer, no sabes tomar decisiones buenas. En línea de liberación necesitamos tomar conciencia de que estamos llamados a liberar a los demás en todas las áreas de la liberación, pero no podemos liberar a otros si nosotros primero no estamos liberados y libres, ante todo de las opresiones y ataduras interiores espirituales. ¿Cómo tú vas a ser capaz de decirle al otro que deje un pecado si tú no eres capaz de dejarlo? ¿Cómo vas a ser tú capaz de decirle al otro que no mienta si tú no dejas de mentir? Para liberar a otros, primero tienes que liberarte tú primero de esas opresiones interiores y sobre todo creer en lo que predicas, porque si no, pues de ninguna manera vas a poder liberar ni ser libertador. Uno de los más grandes libertadores que conocemos fue precisamente Moisés. Moisés tuvo que creer en sí mismo, liberarse de todos sus prejuicios. Recuerdan ustedes que cuando Dios lo manda le dice que vaya y todo y le dice, bueno, pero es que yo no soy bueno para hablar. O sea, sí era bueno, pero él lo ponía como un pretexto. Él que había sido educado entre los egipcios, ahora se catalogaba como tartamudo. ¿Para qué? Para tener una manera de atarse y no ser un libertador. Él tuvo que aprender, tuvo que liberarse primero de todos esos prejuicios para poder liberar a otros. Asimismo, nosotros primero tenemos que ser libres para liberar a otros. El primer factor de liberación es la evangelización como querigma, donde se experimenta la salvación de Jesús y una vida nueva, quedando como nuevas criaturas llenas del Espíritu Santo. El primer momento en el que nosotros experimentamos esa libertad y esa libertad en las ataduras del pecado es en el encuentro que tenemos con Cristo a través del querigma, cuando nosotros nos sabemos amados y deseamos renunciar al pecado. Sin embargo, si tú no tienes primero un encuentro con Cristo, jamás vas a poder vivir en esa libertad que Dios quiere. Bien, pues con esto terminamos este tema tan cortito. Ya ustedes también ya tienen el tema 23 para que puedan comprender un poco mejor este tema y si Dios quiere la próxima semana terminamos ya con esta catequesis y ya veremos cómo nos pondremos de acuerdo para continuar con nuestra siguiente catequesis o nuestros siguientes temas. Como tarea de este tema, ya en los temas anteriores han tenido otras tareas, como tarea de este tema vamos a hacer una reflexión sobre esta libertad y poner unos ejemplos de cómo podemos liberarnos o de qué tenemos que liberarnos para poder ser verdaderamente servidores y poder servir
a la iglesia en esa libertad. Entonces, vamos a poner ese ejemplo, vamos a iniciar diciendo, me voy a liberar de para ser libre o para ser libre para, ¿sí? Me voy a liberar de mis pretextos, mis prejuicios para ser libre, para servirle a Dios como debe de ser. No sé, ustedes pondrán esos ejemplos, vamos a poner 5 ejemplos cada quien con estas oraciones, libres de, para ser libres, para, ¿ok? Y bueno, pues vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 25, y vamos a hacer una oración en la que nosotros podamos alabar a Dios. Tú sabes cuáles son las esclavitudes que tienes, cuáles son esas situaciones que te atan. Pídele a Dios que igual que a Pablo y Silas puedas ser liberado también tú de esas cosas que te atormentan. Y bueno, pues continuar con nuestra lectio, con nuestra oración, intentar visitar al Santísimo, hacer nuestras oraciones en casa, nuestro rosario y continuar siempre en esta situación de cuidarnos para poder reunirnos pronto. ¿Ok? Bien, pues vamos a terminar nuestro tema con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes de esa libertad para poder llenar de libertad a otros, que nos sintamos libres de las cadenas del pecado y que podamos tener a Jesús en el centro de nuestra vida. Mamita María, te pedimos que nos ayudes a ser verdaderamente servidores, alegres y sobre todo siempre decir sí a lo que Dios quiere en nuestra vida, que nos atrevamos a vivir en esa libertad del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.